A partir de este momento, por Radio Universidad de Chile, les invitamos a escuchar La entrevista de Camila Vallejo. Un espacio para reflexionar, debatir ideas y compartir puntos de vista. La diputada Camila Vallejo entrevista a distintos protagonistas de la vida nacional e internacional, quienes construyen nuestro presente y sueñan nuestro futuro. Gracias por acompañarnos en nuestro segundo programa en la Radio Universidad de Chile. Hoy día nos convoca un tema especial. A fines del fin de Semana Santo, que ya pasó, nos sorprendió una nota en el Mercurio que señalaba, hacía referencia a un párrafo de un texto publicado para estudiantes por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y en él se acusaba al Instituto de Derechos Humanos de atentar, ¿cierto?, contra carabineros, acusarlos de generar represión hacia los estudiantes, predisponiendo de mala manera a los estudiantes hacia carabineros. Inmediatamente, como si fuera una operación comunicacional, salieron parlamentarios de derecha a señalar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tenía una visión sesgada, una visión ideologizada respecto al actuar de carabineros durante las manifestaciones. Y así fue escalando, esta noticia fue escalando hasta que algunos no solamente pidieron la renuncia, sino que llamaron a que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿cierto?, cuya directora tuviera que salirse del cargo. Y la verdad es que este programa, como bien lo dijimos en el primer momento, en la primera entrevista, busca un poco abrir y profundizar los debates y no ensuciar los debates con estas situaciones que a través de cuña parecieran más que informar, desinformar. A mí me llamaba ya la atención que mis colegas parlamentarios tuvieran tan poca comprensión lectora. Uno leyendo el texto que fue publicado, ¿cierto? Además, que fue publicado durante el periodo anterior, del gobierno anterior, no este gobierno, era muy claro en relación al tema de los derechos humanos de distintos puntos de vista, respecto a carabineros, ¿cierto?, y respecto a los estudiantes o los manifestantes durante los procesos de movilización social. Entonces, justamente para hablar de ese tema, para poder profundizar, para poder escuchar a una de las implicadas en este caso, tenemos con nosotros a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a Lorena Fries. Bienvenida y gracias por estar con nosotros, Lorena. Gracias, Camila, y un honor estar en un espacio donde efectivamente se pueda debatir y profundizar, porque no es muy usual en los medios de comunicación. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y si algo positivo ha tenido todo esto que ha pasado ha sido justamente poder instalar este tema, ¿cierto? El rol que tiene el Instituto de Derechos Humanos en nuestro país. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Efectivamente, yo creo que cuando mire para atrás en un par de semanas, espero que haya pasado todo esto, lo que creo que se va a quedar en la retina de la gente es que existe un organismo que es un organismo autónomo. Esto quiere decir que siendo un organismo público y parte del Estado, no es parte del gobierno y que está dedicado a la promoción y a la protección de los derechos humanos en Chile. Nosotros hemos tardado mucho como país en tener una institucionalidad así. América Latina la viene teniendo ya desde los años finales de los 80 en adelante y nosotros hemos sido el penúltimo país en la región en tener una institucionalidad en derechos humanos. Lorena, ¿qué significa exactamente para que los auditores comprendan el que el Instituto de Derechos Humanos sea un ente autónomo? ¿Cuál es la importancia que reviste la autonomía del Instituto de Derechos Humanos? Bueno, justamente la autonomía tiene varios sentidos. El primero es que para hacer la labor que hacemos, que es de señalar o levantar la voz cuando se violan los derechos humanos y considerando que solo pueden violar los derechos humanos las instituciones públicas a través de sus agentes, tiene que ser autónomo para poder decirle a los poderes del Estado cuando están violando los derechos humanos. Por cierto que tenemos que colaborar con los poderes del Estado, pero a veces esa colaboración tiene que llegar a la denuncia para que modifiquen conductas, normas, prácticas que pueden estar afectando a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Claro, por cierto, el instituto no puede depender de un gobierno de turno, pero ¿qué pasa hoy día cuando un grupo de parlamentarios de derecha solicita la remoción? ¿Qué implicancias tiene eso? ¿Cómo se atenta a la autonomía ese ejercicio que hoy día está
de alguna manera consagrado en la ley, aunque no tiene el procedimiento claro para realizarlo, porque además tampoco hay precedente al respecto en nuestro país. Pero ¿qué te parece esa situación en particular? Mira, yo creo que es complicado, no porque me toque a mí, sino que pensando incluso cualquier otro directora más adelante, que por alguna expresión del instituto, que a todo esto las de ese texto están validadas por el conjunto de los miembros del Consejo del Instituto, donde están todos los sectores, visiones ideológicas, etcétera. Si cada vez que nosotros digamos algo que va a incomodar al poder, que al final es nuestra misión, va a haber un cuestionamiento sobre el rol que juega el instituto, la verdad es que ¿para qué tenemos un Instituto Nacional de Derechos Humanos? Justamente el rol del instituto va a ser incomodar porque nuestra premisa es que todas las personas puedan hacer pleno uso y ejercicio de sus derechos. Y por lo tanto le vamos a estar diciendo al Estado, mire, lo vamos a ayudar en esto, pero oiga, esto está pasando, por ejemplo, se tortura en las cárceles en Chile. Para mucha gente fue terrible que nosotros lo dijéramos hace 2 años atrás, porque la tortura era lo que había ocurrido durante la dictadura. Y efectivamente sucedió durante la dictadura de manera sistemática, institucionalizada. Pero hoy día existe como una práctica, y una práctica más común de lo que uno cree. Y si no levantamos nosotros la voz, ¿quiénes? Justamente a eso quería hacer referencia, porque aquí no podemos seguir eludiendo el bulto, ¿cierto? ¿Qué exactamente es lo que dice el informe y qué es lo que dice el texto publicado? ¿El Instituto de Derechos Humanos realmente no están defendiendo los derechos humanos de los carabineros, como se ha señalado? Es que no, por supuesto que defendemos los derechos de los carabineros y de todas las personas que viven en este país. Lo que dice el texto es que durante el 2011, en el contexto de las movilizaciones, sobre todo las movilizaciones estudiantiles, Carabineros lo que hizo frecuentemente, casi te diría yo, y confirmado después con datos estadísticos, es que detenía a los estudiantes, se los llevaba a las comisarías con la idea del control de identidad, los mantenía en las comisarías y después los soltaban sin ningún cargo. Con ello lo que buscaban era inhibir el ejercicio de la manifestación, porque si tú vas a ir a una manifestación y cada vez que vas llegando a la manifestación en un grupo que sea mayor de 3 personas terminados en la comisaría por 5, por 6 horas, la próxima vez no necesariamente vas. Eso es una forma de inhibir el derecho a ejercer pacíficamente la protesta social. Y en relación a a premios ilegítimos, que es un poco la forma sutil en nuestro país de denominar la tortura, sí, que nosotros tuvimos, yo recuerdo el 2011, varias denuncias de estudiantes que decían que les sumergían las caras en baldes de agua, que les daban corrientes eléctricas, en fin, ¿qué es lo que está pasando en relación a eso? ¿Cuál es la percepción que tiene el Instituto de Derechos Humanos respecto a esa situación y respecto a, por ejemplo, todas las denuncias que hemos tenido de persecución, de malas prácticas? ¿Qué es lo que opina de, por ejemplo, el uso de bombas lacrimógenas, que en otros países ya se han prohibido? ¿Cuál es el análisis que tiene el Instituto de Derechos Humanos respecto a esas prácticas? Y por otro lado, respecto a lo que acusa este grupo de parlamentarios de derecha en relación a la no alusión supuesta de la necesidad también de avanzar respecto a los derechos humanos de los mismos carabineros y carabineras. A ver, yo creo que lo que ha planteado un grupo de la derecha no es una preocupación por los derechos humanos de carabineros. Ha planteado la preocupación por la institución de carabineros y una institución que debe ser de alguna manera dignificada por todos los chilenos, cosa que yo creo que es, pero los derechos humanos de los carabineros es un punto que nosotros estamos recogiendo a propósito de denuncias que nos llegan, por ejemplo, sobre el trato al interior de carabineros, muchas veces sobre la falta de medidas
protección de carabineros en contextos, por ejemplo, de combate al narcotráfico, donde efectivamente hay un poder de fuego complejo que requiere mucha eficacia y mucha preparación de carabineros. Entonces, ese es un tema que nosotros estamos recogiendo como instituto y que va a ser parte del informe anual de este año, la situación de los derechos humanos de carabineros al interior de su institución, por cierto, que es la que a través del Estado tiene que cumplir con esos derechos para carabineros. Entonces, yo creo que ese es un tema relevante. Y por otro lado está las prácticas de carabineros. Mira, yo creo que ha ido avanzando Carabineros, no necesariamente solo gracias al Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero creo que le hacía falta y le sigue haciendo falta seguir en este régimen de colaboración con el instituto para mejorar. ¿Y mejorar en qué? Por ejemplo, nosotros insistimos en podernos subir a los buses. En los buses durante las manifestaciones de 2011 pasaban a veces horas los estudiantes arriba de los buses o de los más chicos, de los buses más chiquititos, los zorrillos, etcétera. Y muchas veces con calor, muchas veces deshidratados, etcétera, y todo eso constituye a lo menos un trato cruel, no necesariamente una tortura, y muchas denuncias de que habían golpes dentro de los buses. Nosotros dijimos, pongan cámaras, porque la verdad es que le sirve al carabinero frente a denuncias falsas, por ejemplo, pero también le servía a las personas que estaban arriba de los buses camino a la comisaría. Y yo creo que eso hoy día existe y es un buen punto, pero antes no existía. Los protocolos para el tratamiento de las personas en contextos de manifestación no existían, pero tenían mezcladas muchas cosas. Junto a ellos, con el instituto, trabajamos sobre esos protocolos, insistimos además en que tenían que ser públicos, no tenían por qué ser reservados, porque la ciudadanía debía poder medir, de acuerdo a los propios parámetros de Carabineros, cómo estaban actuando. Y eso hoy día es así. Pero subsisten prácticas, subsisten culturas resistentes a modificarse y avanzar en un camino que para el instituto es inevitable. Lorena, te pregunto esto porque me parece muy importante el punto, porque no es casual que estas acusaciones se hayan vertido justamente después de la muerte de un carabinero. Entonces es importante despejarlo porque muchas veces pareciera ser que los manifestantes, señalan a los manifestantes como actores que atentan contra los derechos humanos de los carabineros y a los carabineros como simplemente si solamente protegieran el orden y hicieran seguridad. Entonces yo creo que es importante porque hay que ver las dos caras de la moneda. Yo creo que es importante lamentar y denunciar, y es un acto totalmente repudiable la muerte del carabinero, y además que una familia, ¿cierto?, tenía recién una pequeñita, lo cual hace que sea más doloroso aún. No digo que si no tuviera una niña, un bebé no fuera, pero el hecho es sumamente lamentable. Entonces, ¿cómo logramos hacer educación al respecto? Porque aquí tenemos que resguardar los derechos humanos de todas las personas, sean de una institución, no sean de una institución, sea una organización estudiantil, sean de una organización de pueblos originarios, sea de carabineros, sea de otro organismo del Estado. Entonces, esto me parece importante porque creo yo, al menos de lo que revisé del informe, lo que revisé del texto, lo que se está buscando un poco mayor educación. Uh-huh. Yo recuerdo las movilizaciones donde los mismos estudiantes de Derecho tenían que sacar papelitos pequeños o informativos, boletines, para repartirlos a los manifestantes, para decir, si te detienen, tienes que decir esto, o no tienes que decir esto, no estás obligado a responder en esta circunstancia. Entonces, me parece que ¿podrías explicar un poco más a qué es lo que busca este texto escolar desde el punto de vista educativo? Bueno, la verdad es que hay muchas formas de enfocar la educación, pero la educación en derechos humanos tiene ciertos elementos que son distintos primero a la sola transmisión de conocimiento, segundo a la sola transmisión de reglas de la sociedad que hay que obedecer, que ciertamente los derechos humanos buscan también
hacer controversia del espacio donde viven las personas, que miren críticamente y desde una perspectiva dignificante de las personas. Es decir, este informe lo que buscaba era trasladar a niños, niñas y adolescentes en palabras simples y directas 7 derechos humanos que habíamos tocado en otro informe, entre ellos el derecho a la manifestación, porque era algo que los niños, las niñas y los adolescentes, primero, estaban ejerciendo en las calles, si eran muy pequeñitos los estaban viendo por la televisión, y claramente había que explicar y también validar el ejercicio de ese derecho, siempre que se realice sin violencia. Y sacamos incluso cartillas, me acuerdo que los estudiantes de Derecho hacían esos papelitos y que después pudimos apoyar con cartillas, porque bueno, y ese es el tema de fondo, que es cómo y quién está educando en derechos humanos en este país. Y la verdad es que no hay mucho, y ese para nosotros es un tema central. Una sociedad que sabe cuáles son sus derechos, puede ejercer sus derechos y puede contribuir a profundizar la democracia. Si no, la verdad es que lo que va a pasar es que se reproduce el status quo nomás. Estamos en Radio Universidad de Chile conversando con la directora del Instituto de Derechos Humanos de Chile, en esta radio, conversando sobre cómo avanzar en derechos humanos para Carabineros y también en la protección de derechos de los manifestantes y de la ciudadanía en general. Uh-huh. Lorena, ¿cuál es a propósito de toda esta polémica, cuáles han sido las reflexiones que ha hecho el Instituto, cuál es la autocrítica que ha hecho el Instituto, cuáles son los desafíos que tiene el Instituto, cuáles son los desafíos que tenemos como país, como Estado respecto a la educación cívica, por ejemplo? ¿Cuál es la reflexión que han hecho en medio de esta controversia? Mira, todavía estamos un poquito arriba de la pelota, pero yo creo que la primera autocrítica que por lo menos yo me hago como directora del instituto es que no hemos podido llegar y acoger todas las denuncias que hay en materia de derechos humanos, que no son pocas. No hemos podido, por ejemplo, mirar mucho más lo que pasa en regiones. Hemos tratado, espero que el próximo año ya, o y el próximo año ya podamos estar con las nuevas oficinas. Yo creo que ese es un tema. El segundo es que no hemos podido llegar tampoco con la explicación respecto de qué son los derechos humanos. De verdad que yo pensé que estábamos un peldaño más arriba, que había por lo menos un sector en la clase política, la élite de este país sabía lo que era derechos humanos y la verdad es que me he dado cuenta que no. Entonces ahí nosotros no hemos hecho bien la pega todavía, porque yo creo que en gran parte toda esta controversia se hubiera evitado, en gran parte, no digo que toda, si desde un principio se hubiera sabido que nosotros no podemos andar promoviendo que los carabineros hagan su trabajo, lo tienen que hacer por obligación, y es el control del orden público con pleno respeto al ejercicio de los derechos. Pero no nos corresponde, sino a Carabineros, perseguir a eventuales delincuentes. Nosotros no vamos a tratar el tema de la delincuencia, para eso está el Estado. Si el Estado no lo hace bien, entonces nosotros haremos una crítica, y la hemos hecho, de hecho, a la falta de eficiencia en algunas investigaciones en el sur, en relación, por ejemplo, al mal llamado conflicto en la Araucanía. Entonces, yo diría que esas son como las reflexiones, y quizás también que es tanta la necesidad de protección en materia de derechos humanos que quizás tenemos que imprimirle mucho más a la promoción de los derechos humanos, pero la verdad es que en estos últimos, en el tiempo que llevamos, los 5 años que llevamos, es mucha la demanda por protección en materia de derechos humanos. Entonces, bueno, sí, la crítica es, hay que promover, hay que educar más en derechos humanos y hay que presionar más al Estado y al Ministerio de Educación para que esto sea parte en todos los colegios. Mira, todo lo que pasa con los temas de corrupción hoy día, todo lo que es formación ética, y no hablo de educación cívica, porque la educación cívica se entiende como la obediencia a las reglas.
Tampoco hablo de educación ciudadana, porque tiene que ver con contextos de participación más pequeña. Hablo de educación en derechos humanos, que implica ética, valores, vocación de cambio y de profundización en la sociedad para que todos estemos mejor, vivamos mejor. Eso yo creo que es un gran déficit en el país y bueno, y ahí tenemos un tremendo desafío. Como bien tú dices, Lorena Fríes, tenemos un desafío tremendo. Solo por mencionar uno, tenemos varios proyectos de educación cívica que podríamos denominarlo de otra manera en el Congreso durmiendo. Sería bueno poder revivirlos después de que terminemos con las reformas pendientes, porque es un tema realmente fundamental. Como tú dices, falta educación ética, falta educación ambiental, falta educación sobre derechos humanos, de cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Esta sociedad es bastante individualista, no valora lo colectivo muchas veces, se relaciona, por ejemplo, yo que soy militante, el trabajo en un partido como algo negativo porque uno se debe a un colectivo. Y mientras más independiente y más aislado de un colectivo eres, que se ve como algo positivo. Uh-huh. No digo que el trabajo independiente sea malo, pero hay como una relación entre el individuo aislado de la sociedad y de responder a un colectivo que es complejo. Entonces me parece que es una tremenda responsabilidad que tenemos todos, el Instituto de Derechos Humanos, los parlamentarios, la sociedad en su conjunto, el Estado y bueno, todos los actores involucrados, entre nosotros los vecinos, ¿cierto?, de un barrio. Sí, la colaboración y la promoción y educación entre todos y por ende también el Ministerio de Educación, ¿cierto? Porque no es algo actor solo fundamental. Además de la educación escolar. Uh-huh. Esto pasa por la educación universitaria, pasa desde los pequeñitos, los niños tienen que educarse en los derechos humanos y como educación continua, ¿cierto? Incluso la educación de los adultos que se incorporan. O de los funcionarios públicos. Y de los funcionarios, claro. El 1% de las platas destinadas a capacitación en el Estado, el 1% va a derechos humanos. Claro, es una señal clave bastante demostrativa del problema que tenemos y cómo hemos dejado atrás el tema, o más bien no nos hemos hecho cargo de manera suficiente respecto a la deuda que tenemos en materia de derechos humanos, ya acumulada, histórica, sino que también cómo tenemos que mirar hacia el futuro el trabajo en materia de derechos humanos. Bueno, Lorena, muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa aquí en la Radio Universidad de Chile. Yo sé que han sido días con alta conmoción, bastante agitados, bastante difíciles, con mucha reflexión, así que te agradezco la disposición de poder estar junto con nosotros y bueno, siempre estarán las puertas abiertas en este programa y en esta radio para poder conocer más de los avances del Instituto de Derechos Humanos, porque más, por cierto, esperamos que continúes con esta labor y de seguro continuarás con esta labor por mucho tiempo más, así que muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, a todos también a los auditores que nos han acompañado, que nos seguirán acompañando, gracias por escucharnos, gracias por aportar desde sus casas, desde donde se encuentren, tanto en Chile como esperamos que también desde afuera nos estén escuchando, por acompañarnos en este programa que es de debate, que es de reflexión y bueno, nos encontraremos el próximo sábado de seguro. Hasta luego. Escuchaste en Radio Universidad de Chile la entrevista de Camila Vallejo. Te invitamos a sintonizarnos cada sábado a la 1:00 p.m. con repetición el domingo a la misma hora. Interactúa con nosotros en Twitter @Camila_Vallejo y @prensa_Camila. O escribe a nuestro correo electrónico prensacamilavallejo@gmail.com. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharlo, ingresa a www.diario.uchile.cl y a www.camilavallejodiputada.cl.